La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Es el momento del análisis en clave de inteligencia económica de las noticias más importantes que nos trae el día. 6 meses de Donald Trump en la Casa Blanca, en su segundo mandato. Vamos a abordar lo que ha pasado, las expectativas, las sensaciones, las percepciones, con la ayuda del director del Instituto Franklin de Estudios Estadounidenses, José Antonio Gurpegui. Profesor Gurpegui, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Hola, muy buenos días. Espero ser de ayuda, porque después de la intervención de Sara me he quedado sin palabras de lo excelentemente que ha explicado todo. Pues mire, a veces en clave de ironía se entienden mejor las cosas. Hemos lanzado hace algunos minutos una encuesta por nuestro streaming de YouTube y le hemos preguntado a nuestros espectadores qué opinión tenían sobre si Donald Trump lo estaba haciendo bien para Estados Unidos, porque hay distintas perspectivas, claro. Uno es mirarlo desde dentro y otro es mirarlo desde fuera. Si lo estaba haciendo bien para Estados Unidos en estos 6 meses de gobierno, y la opinión está completamente dividida. Prácticamente mitad cree que sí, mitad cree que no. Así que el análisis, don José Antonio, no parece ser sencillo. No es sencillo y realmente esos porcentajes que muestras, en cierta forma, reflejan lo que es la realidad social norteamericana y también la realidad desde el punto de vista que nos aproximemos, ¿no? Por ejemplo, si nos aproximamos desde el punto de vista del PIB, y dentro de poco tendremos los datos, todo hace indicar que no va nada mal, que las medidas de Trump no están sentando nada mal al PIB, como tampoco están sentando nada mal a las bolsas, ¿no? Pero, sin embargo, si lo miramos desde el punto de vista de la inflación o olvidándonos del aspecto eminentemente económico y centrándonos fundamentalmente en el social, pues la visión sería totalmente distinta, ¿no? Con lo cual, esos guarismos están reflejando en buena medida lo que está siendo los 6 meses hasta ahora de presidencia que se cumplieron ayer. Claro, en esta primera aproximación, además, usted nos transmite que hay una doble perspectiva, la de impacto inmediato, pero luego está también la de la transformación. ¿Ha comenzado a transformar a Estados Unidos todo esto? Bueno, yo diría que ha comenzado a transformar a Estados Unidos y ha comenzado también a transformar, en cierta forma, la economía mundial. Nos estamos moviendo ya en unas coordenadas distintas de lo que ha venido siendo hasta ahora y tal vez dentro de una incertidumbre mira, Luis Vicente, yo cada vez estoy tendiendo a pensar más que estos cambios de rumbo, un paso adelante o hacia atrás, está siendo premeditado. Durante un tiempo pensé que parecía una actitud o una política económica caótica, que es lo que a primera vista tenemos, pero a raíz de los resultados creo que está siendo más o menos intencionada, que no está siendo lo caótica que puede parecer a primera vista, en el sentido de que cada día nos despertábamos diciendo ¿qué nos traerá hoy Donald Trump, ¿no? ¿Qué será la última sugerencia de Donald Trump? Yo creo que cada vez tiendo a pensar más, porque ya son 6 meses, que está planteando una política económica de acuerdo a paradigmas y de acuerdo a referentes que hasta ahora no conocíamos. En términos económicos, es cierto que los ingresos se le están disparando a Estados Unidos con las tasas arancelarias que ya está aplicando, pero esto, como dice el famoso refrán, no nos quedemos mirando el dedo, miremos a la luna. Donald Trump ha insistido en que todo esto lo hace porque estaba el país en una auténtica emergencia económica. Él quiere acabar con los déficits porque, bueno, Elon Musk lo decía más gráficamente, es que el país podría ir a la quiebra. ¿Lo estará remediando? ¿Intentará remediarlo de esta manera? A ver, es difícil, ¿no? Sobre todo yo creo que ha habido un acontecimiento en las últimas fechas que va a marcar el futuro de la economía estadounidense, ¿no? Y estoy refiriéndome a la BBB, a la Big Beautiful Bill, a la ley grande y hermosa que se acaba de aplicar, ¿no? Yo estoy leyendo bastante sobre el tema y los economistas norteamericanos no acaban de ponerse de acuerdo. Incluso economistas de la propia escuela de Chicago, unos creen que va a ser positivo, otros que creen que va a ser negativo, por lo que va a suponer, sobre todo, de aumentar la deuda, que es lo que estabas hablando. Porque realmente Trump no ha logrado disminuir la deuda que teníamos hace 6 meses. Hombre, estamos hablando solo de 6 meses, por supuesto, pero sus medidas de momento no han logrado disminuir esa deuda, ¿no? Y sobre todo los intereses de la deuda con esta ley
no me atrevería a decir que es nueva, porque realmente lo que ha hecho ha sido prorrogar y ampliar la ley que ya aprobó en su primer mandato. O sea, que de nuevo es relativo la palabra nueva, ¿no? Como digo, es muy difícil en estos 6 meses, pero desde luego no ha logrado disminuir la deuda y, por supuesto, también pues la gran lacra que trae esa deuda, que son los intereses, que es lo que señalaba precisamente Elon Musk, ¿no? en su crítica y en su ruptura con Donald Trump. Pues este punto que señala profesor Gurpegui es el que marca una importante vulnerabilidad, porque lo que sí que ha conseguido Trump parece es demoler en cierto modo la credibilidad del dólar como el activo refugio por excelencia. De hecho, ya empezamos a ver cómo hay otros países que empiezan a hacer sus propios cruces en sus intercambios comerciales sin pasar por el dólar. Incluso este fin de semana se publicaba que China ya no es el segundo tenedor de deuda americana, ahora es el Reino Unido. Están cada vez comprando menos. Sí, Japón creo que sigue siendo el primero, Reino Unido y China. A ver, Trump lo que quiere y por lo que está luchando es por devaluar el dólar. Lo que pasa es, claro, que es para que sus exportaciones pues sean más competitivas, ¿no? Lo que pasa es que ese equilibrio entre tener unas exportaciones competitivas y tener el dólar como moneda referente, pues ese equilibrio es ciertamente muy difícil de conseguir, ¿no? Y bueno, en ello está. También quiere otro, dentro de los aspectos económicos, y veremos qué es lo que ocurre, es la destitución del presidente del Fondo Federal, ¿no? Y incluso he leído que podría tener ya la carta de despido, ¿no? Así lo denominaba el periódico, en su despacho, que ya se lo habría enseñado a algunos de sus colaboradores, ¿no? Bueno, si eso se produce, creo que no sería una buena noticia. Ahora mismo ahí dice Howard Lutnick un montón de negociaciones arancelarias en curso. Dice que en las 2 semanas que quedan de aquí al 1 de agosto se van a batir récords de acuerdos. A ver si uno es con la Unión Europea o no, porque hay un poquito de tensión en este lado, ¿no? Sí, hace 10 días, hace una semana de días, se daba casi por supuesto que se iba a llegar a ese acuerdo, también en torno al 10%, muy parecido o similar al que se había alcanzado con el Reino Unido. Incluso creo que fue el propio Donald Trump quien dijo que ya habían alcanzado un principio de acuerdo, pero bueno, todo se ha desbaratado en las últimas fechas y, hombre, de alguna forma, a algún acuerdo se va a tener que llegar, ¿no? Es mejor un mal acuerdo que un buen desacuerdo. Y me imagino que llegaremos, dicen 2 semanas. Con Donald Trump los plazos pues nunca se pueden dar por ciertos. Lo del 1 de agosto, pues sí, todo indica que el 1 de agosto es la fecha que se ha tomado como referente, se viene tomando como referente desde hace tiempo, pero bueno, puede haber perfectamente una prórroga y decir, pues nos vamos al 30 de agosto, ¿no? O a final de agosto o al 1 de septiembre. Pero bueno, vamos a ver si es cierto que en estas 2 semanas se consiguen todos esos acuerdos, no solo con la Unión Europea, sino también con otros países. Me estoy refiriendo a Canadá, México o Brasil, ¿no? Con esa política arancelaria contra Brasil. En el lado interior, la política dura anti-inmigración también nos queda por ver qué impacto va a tener en la creación de empleo y en la disponibilidad de talento, que en Estados Unidos es un problema. No es solo la disponibilidad de talento, para que te hagas una idea, Luis Vicente, entre el 20 y el 30% de la mano de obra de la construcción en Estados Unidos, o se estima que entre el 20 y el 30% de la mano de obra de la construcción en Estados Unidos, los trabajadores están de forma irregular. Imagínate si se expulsa de la nación pues a todos esos trabajadores, ¿no? Él está implementando precisamente, o el tema de la inmigración lo está utilizando como revulsivo social contra esas críticas, como decía Sara en su irónica intervención, del sí, no, no, sí. Lo que él había prohibido en cuanto a la inmigración, que es lo más visible probablemente para la sociedad norteamericana, con esas detenciones en plena calle y esas detenciones masivas, porque lo cierto era que hasta ahora el índice de detenciones era inferior incluso al de Obama en su primera época. Él lo que quiere y a lo que aspira es a alcanzar las 3.000 deportaciones diarias, con lo cual podría aproximarse a esas cifras que había dicho por el impacto, sobre todo de cumplimiento
de su política, que es lo que se está poniendo en entredicho y lo que ironizaba Sara, justamente esas medidas que, si las concretamos, si vamos a lo mollar, ¿no?, del asunto, decimos, bueno, pero de todas esas medidas, de esas 170 disposiciones legales que ha firmado, ¿cuáles se han sustanciado? Y vemos que no tantas, más allá del despido de funcionarios con Elon Musk al frente, pero lo que fueron sus promesas electorales todavía no están realmente sustanciadas, con lo cual tiene que empezar a moverse, por eso los acuerdos arancelarios para el 1 de agosto o el tema de las deportaciones al que hacía referencia, que se están implementando y que quiere alcanzar la cifra de los 3.000 deportados diarios, con las consecuencias que eso puede tener, como digo, para la masa laboral norteamericana. Así que queda guión todavía en las decisiones políticas del presidente de la Administración de Estados Unidos. Desde luego que queda guión, desde luego que sí. No lo dudes. Don José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, gracias por compartir la visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día, profesor. Un buen día también para ti y para todos tus oyentes.